Amigos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenos días. Estamos iniciando una nueva secuencia con nuestro espacio plataforma de noticias correspondiente a la fecha. Estamos ya a medio mes de junio, medio año. Es la cadena de TV Perú y Radio Nacional con más de 60 emisoras a lo largo y ancho del territorio nacional. El día de hoy, por cierto, con dos distinguidos invitados, nos acompañan aquí en este set de trabajo el doctor Iván Lanegra. Él es analista político, catedrático de Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad del Pacífico. Y también nos acompaña el día de hoy el periodista Luis Daveluy. Él es analista político y columnista del diario Perú 21 y les damos la bienvenida. Muy buenos días, señores. Buenos días. Bueno, el tema que nos convoca evidentemente es el panorama que tenemos ya cuando prácticamente se han dado los resultados por parte de la OMPE, faltando solamente la oficialización por parte del Jurado Nacional de las Elecciones del ganador de esta contienda, que en este caso es el doctor Pedro Pablo Kuczynski. Pero ¿cómo están observando ustedes el acercamiento que hay en este momento entre los partidos políticos? Correcto. Bueno, vamos a hacer un corte. Retornamos en unos instantes, mil disculpas. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien amigos, con las disculpas correspondientes estamos retornando y como les habíamos manifestado al comienzo de este programa, contamos con la presencia del doctor Iván Lanegra, analista político, catedrático de Ciencias Políticas y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Universidad del Pacífico. Y por cierto nos acompaña el periodista Luis Daveluy. Él es analista político, es columnista del diario Perú 21 y nuevamente las bienvenidas, señores. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, el tema de hoy es evidentemente la situación política en nuestro país, ya poco después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunciara como ganador al señor Pedro Pablo Kuczynski, faltando solamente la oficialización por parte del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de este proceso de acercamiento que ha iniciado prácticamente el señor Pedro Pablo Kuczynski con distintas agrupaciones políticas que lo apoyaron, ¿ya? Pero que hay alguna que parece reticente? Doctor Iván Lanegra. Bueno, si uno mira, la situación actual es una situación inédita, ¿no? En la cual parte de los grupos que han llamado a votar por Pedro Pablo Kuczynski aclararon desde un inicio que iban a hacer oposición, una vez logrado el eventual triunfo y que ahora ha ocurrido de Kuczynski. Y por otro lado tienes a la principal fuerza de oposición con el control del Parlamento y que por lo tanto no hay manera por la cual tú, inclusive uniendo a todos los demás grupos, puedas eventualmente formar una mayoría en el Congreso. Entonces es una decisión completamente inédita, eso no ha ocurrido antes, ¿no? Entonces eso genera toda una serie de incentivos para los acuerdos bastante complejos, ¿no? Por un lado, los grupos que quieren ser oposición, desde luego, no están, digamos, interesados en tener una participación visible, clara en el gobierno. De hecho, por el contrario, gran parte de su trabajo va a ser intentar diferenciarse de lo que el gobierno hace. Por un lado, Fujimori ha señalado que van a hacer una oposición responsable, por el lado del Frente Amplio, por el lado de oposición democrática. En cualquier caso, está claro que ambos han dado señales claras de que no quieren tener miembros de sus partidos en el gobierno.
Y los demás, los demás posibles aliados en el Congreso son aliados, digamos, menores, ¿no? Está Alianza para el Progreso, está Acción Popular y está el APRA, digamos, son los 3 grupos, ¿no? Y con los cuales se podría tener algún tipo de acuerdo. El APRA ha dicho que va a ser una suerte de bisagra, ¿no?, entre los dos grupos. Digamos, es un rol que en todo caso aprovecha una de las principales activos que tiene el APRA, que es con su manejo y conocimiento pues, muy detallado de cómo funciona el Congreso y cómo hay que hacer trabajo político en el mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema. Colega David Luis, hay una particularidad. El APRA ya más o menos que ha hecho un acercamiento. Sí. Ya dice que no tendría mayor problema en integrar el gabinete ministerial. Pero por otra parte, la situación de Verónica Mendoza. Yo te apoyo en la campaña, te llevo hasta la presidencia, pero cuando llegues, ojo, te voy a dar. ¿Cómo interpretar esto? Tal y cual lo acabas de decir. O sea, yo creo que Verónica Mendoza, es más, la posición de la izquierda y en particular del Frente Amplio desde el comienzo, fue opositora a la candidatura incluso del señor Kuczynski, y solamente se suman a esta en la última semana, recién en la última semana, o sea, faltando en realidad solo 5 días, ella pronuncia, vamos a votar por PPK para que lo salga la señora Fujimori. Entonces, a mí no me parece para nada contradictorio en general, sino más bien me parece consecuente. Lo que estaba resaltando la señora Verónica Mendoza y el Frente Amplio en ese sentido es la característica o el espíritu democrático de la candidatura de uno versus la amenaza autoritaria, según su propia versión, del otro lado, del fujimorismo. Pero no es que comulguen, digamos, desde el comienzo con las líneas de base económicas, por ejemplo, que tiene el señor Kuczynski en su plan de gobierno, y que de alguna manera son transversales a todo el resto, de sus programas, ¿no? Ahora, la gestión de un Estado no se limita solamente al tema económico, y creo que sí hay coincidencias importantes en lo que se refiere, por ejemplo, el mantenimiento, ampliación y de cobertura y mejora de la calidad de los servicios públicos que ofrece el Estado a la ciudadanía en general a lo largo y ancho del país. Entonces, en cosas como esta, donde hay una coincidencia importante entre lo que propone el señor Kuczynski y lo que querían en el Frente Amplio, yo creo que las alianzas se van a producir naturalmente por temas, ¿no? Ahora, el acercamiento que ha tenido con el APRA, ya el APRA ha manifestado su posición de apoyo prácticamente. Si bien es cierto, no es una agrupación numerosa en el Congreso de la República, pero nadie le va a quitar la capacidad de maniobra política que tiene el APRA. Entonces, con eso habría ganado bastante Pedro Pablo. Sí, a ver, la fotografía que se tomó Alan García con Pedro Pablo Kuczynski es elocuente, pero más que eso me parece que las declaraciones de Mauricio Mulder al respecto, ¿no?, diciendo que ellos no tienen ningún problema en evaluar participar en un gabinete de ancha base o de todas las sangres, o no sé, usar la figura que a uno mejor le parezca. Y sí, como coincido con lo que decía Iván también y lo que dices tú, el principal activo de la bancada aprista es su enorme, amplio y profundo conocimiento de todos los recovecos políticos en nuestro país y su capacidad de operación política. Si con una mini, o sea, no era bancada, pero eran con cuatro prisas en el Congreso, solamente con 2, digamos que funcionales, como eran el señor Velázquez Quesquén y el mismo Mulder, parecían 8. O sea, si ahora son 6, van a parecer 20. Son 5, son 5. Son 5, bueno, van a parecer 15. Sí, pero ha sumado Jorge del Castillo, ¿no? Ah, claro. Jorge del Castillo, es decir, tiene una fuerza política tremenda, ¿no? Una capacidad de maniobra bárbara. Claro, hay una enorme experiencia, ¿no? Ahora, otro tema, claro, yo estoy de acuerdo con Luis respecto a que no va a ser una alianza de grupos, pero sí pueden haber acuerdos tácticos en diversos temas y en distintos momentos, porque además esos acuerdos van a variar, posiblemente en temas más económicos podrían haber un tipo de acuerdo, inclusive con el fujimorismo. Claro. En otro tipo de temas, más bien la cercanía va a estar por el otro lado, o sea, y ese es un trabajo que va a requerir enorme capacidad de maniobra, es decir, quien esté a cargo de la conducción del gobierno, aparte del presidente, tiene que tener una habilidad para poder negociar. Eso va a ser un proceso permanente de negociación y además también mirando al otro actor clave, que es la ciudadanía en general, que digamos, va a estar evaluando continuamente lo que este gobierno haga, y si
logra el gobierno tener un nivel aceptable de aprobación pública, eso le puede generar la base mínima para poder seguir negociando. Es decir, si tú tienes a un presidente con una alta aprobación, la capacidad de negociación de ese presidente va a ser mucho mayor que un presidente que tiene una aprobación muy baja y además sin un respaldo en el Parlamento, eso podría generar unas condiciones mucho más difíciles. Entonces, como digo, no es un juego que hayamos tenido antes, es un juego mucho más complejo con varias ámbitos, aristas que tiene por ahí. áreas de acción simultáneas. Y es como pasar del ajedrez bidimensional al tridimensional, Claro, cubo, claro, ¿no? claro. Hay varias dimensiones ahí que mirar. Entonces, esto es para jugadores muy avanzados, ¿no? Así es. Bueno, ahora, lo que ha despertado bastante atención es definitivamente el acercamiento que puede haber entre la mayor fuerza política del Congreso de la República, a través de su líder, Keiko Sofía Fujimori, con Pedro Pablo Kuczynski. Esto aparentemente todavía no se está dando, por lo menos en el Partido Naranja. Se dice por ahí que están esperando el pronunciamiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted ve la posibilidad ya de un acercamiento, colega Daverú? Mire, a mí me parece que por una cuestión de protocolo, por una cuestión de costumbre, por una cuestión de respeto, finalmente el señor Kuczynski por 40.000 votos o por uno es el presidente de la República y, bueno, hay ciertas cosas, ciertas formas que deberían guardarse, pero independientemente de eso, yo no creo realmente que este distanciamiento aparente, esta tirantez, se vaya a mantener mucho más en el tiempo, porque el hecho de que tenga 73 congresistas, el fujimorismo no solamente lo pone en una situación de ventaja o de manejo, digamos, virtual del Congreso, sino también en el ojo público. Está mucho más expuesto, porque son muchos y se ha hecho mucho hincapié en ello, incluso de parte de ellos mismos. La señora Fujimori, cuando reconoce el resultado, porque no felicita al señor Pedro Pablo Kuczynski, sino que reconoce el resultado, aparece flanqueada por sus 73 congresistas, como diciendo, bueno, estos somos nosotros y usted va a tener que gobernar, arréglese con los que votaron por usted. Más o menos es el mensaje. Pero es entendible estar todavía al calor de la reciente del proceso. Las heridas están abiertas. Claro, pero mantener esa posición políticamente es contraproducente en el tiempo para el propio fujimorismo, ¿no? O sea, de no colaborar, de ponerse, de simplemente dejar a su suerte al gobierno, es tremendamente contraproducente. Sí tienen ambiciones políticas, como probablemente las tengan para el bicentenario, ¿no es cierto? El señor Kuczynski le va a entregar la banda al que venga, y el que venga podría estar entre, no sé, dos actores que han salido fortalecidos en esta campaña, que han sido Julio Guzmán, era la misma Verónica Mendoza, el señor Antarumas la sale ahorita de la cárcel, y bueno, si ella puede posicionarse desde ahora con una bancada que ejerza una oposición responsable, estaría arrancando otra vez con 5 años de ventaja, y además en el ojo público tremendamente, un ojo público que no va a quitarle la mirada en ningún momento. Doctor Iván Lanegra, ¿sería esta una oportunidad de repente para la lideresa Keiko Sofía Fujimori de demostrar su vocación democrática, por cuanto una oposición cerrada en el Congreso también le traería problemas, ¿no? Y pondría de repente en peligro la gobernabilidad, porque la Constitución señala que 2 gabinetes caídos cierran el Congreso? Sí, a ver, vamos por partes, ¿no? Primero, yo creo que hay que, digamos, bajarle un poco la atención al tema de los saludos y demás, porque es cierto que son formas y todo, pero como he dicho ayer, pero Pablo Kuczynski, la tierra sigue girando, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando. Mira, ya llegará el saludo, ya vendrá en 1 semana, 2 semanas, en 3 semanas. Miren, ¿verdad? El 28 de julio. Las tareas para el gobierno entrante ya empezaron y tienen que seguir, no pueden esperar que esto pare un poco la vida política. Lo otro es que en verdad a quien más le puede afectar es a la propia Keiko Fujimori, o sea, quien eventualmente puede verse percibida como alguien que no está siguiendo estos protocolos y estas formas, es ella, ¿no? Digamos, yo creo que es ella la que tiene que evaluar efectivamente el momento más adecuado. Quizás efectivamente está esperando que el Jurado Nacional de Elecciones culmine el tema de las apelaciones de las actas que han quedado, que son muy pocas. Ayer ya vieron prácticamente todas las audiencias, entonces, digamos, ya falta nada. Y poder efectivamente cumplir con ese tema. Ahora, el segundo punto es, yo coincido con Luis en que tener 73 congresistas es una enorme responsabilidad, porque ¿qué pasaba antes, no? El que hacía oposición y tenía una minoría en el Parlamento podía eventualmente criticar, cuestionar algún proyecto, pero finalmente la responsabilidad de la ley, si salía o no, eran de los otros
más él, pero no completa. En cambio ahora, cualquier ley que se apruebe o no se apruebe, al único que van a mirar es al fujimorismo, porque ellos tienen, digamos, en manera práctica, veto de cualquier decisión y son los responsables de aprobar cualquier ley prácticamente por sí mismos. Entonces, si una ley no sale y es una buena ley, van a mirarlo al fujimorismo. Si es una buena ley y todos lo aprueban, digamos, van a mirar al fujimorismo y a todos los que lo aprueben. O sea, es una situación bastante compleja, ¿no? Sí. Y si quieren imponer una ley que es mala y solamente ellos la plantean, la imagen va a ser de que esos están aprovechando su poder de una manera arbitraria, inclusive abusiva, y eso no es bueno. Entonces, por eso sería contraproducente. En todo claro, caso. entonces es una responsabilidad bien compleja. Si el gobierno logra establecer leyes con fácil comunicación, es decir, que sean visibles para la ciudadanía sus ventajas y demuestra que efectivamente es algo que vale la pena para el país, el fujimorismo no le va a convenir oponerse a esas normas, porque si lo hace, la imagen que va a dar es pura obstrucción, esto lo hace simplemente por el hecho de bloquear al gobierno, ¿no? Entonces yo creo que es una dimensión bien compleja. Y por último, el tema de la disolución, yo creo que es un tema que hay que dejar por el momento fuera de la discusión, porque creo que hay que hacer... No nos trae para empezar buenos recuerdos como país. Y de hecho en la campaña hemos hablado del tema y en verdad, mire, eso deberíamos ser, está en la Constitución ya, pero debería ser una situación, como se dice, extrema, en una situación realmente en la cual no deberíamos llegar. Yo creo que hay condiciones y ahí viene la oportunidad para Keiko Fujimori. Si de verdad ella está interesada en fortalecer su opción política como una opción democrática, pues el primer paso es asegurar que en estos 5 años no sea necesario recurrir a ninguna medida extrema, sino más bien colaborar con los elementos que la ciudadanía está esperando para que el gobierno haga la labor que tiene que hacer. Eso no quiere decir que no va a criticar, desde luego, es parte de la oposición y cuestionará las cosas que se señalen, como los demás grupos también lo harán. Pero creo que algo que tenemos que lograr es llegar al 2021 con un régimen democrático más fuerte. Así es. Correa Davellud, de suerte pues con este análisis, el tema tampoco se le presenta fácil a Fuerza Popular, porque va a tener que hilar finito para estar por lo menos con una buena opinión por parte de la ciudadanía y sacar definitivamente ese tema que le endilgaron en la campaña, que es la dictadura. Claro, o sea, bueno, si ellos demuestran... A ver, hay que ser justos en una cuestión. El fujimorismo en los últimos 3 gobiernos, cuando ellos no han sido gobierno, en el señor Oledo, el señor Alan García y el señor Humala, que continúa, cada vez que el Ejecutivo ha pedido, por ejemplo, facultades, se las han dado. O sea, han votado a favor de entregar facultades. No creo que vaya a ser diferente esta vez, si es que sucede, que es lo más probable. Porque no tiene sentido, o sea, lo que lo acaba de decir Iván, oponerse por oponerse, porque es como cuando empieza el partido y hay uno al fondo que cada vez que le llega la pelota la patea a la tribuna, ¿no es cierto? Y eso, o sea, a ese hay que sacarlo, ese no sirve porque no solamente no juega para el equipo, no juega simplemente, patea el tablero, ¿no es cierto? Ya, esa percepción que podría tener la gente del fujimorismo de actuar en estas circunstancias sería tremendamente dañina para sus pretensiones futuras y para el tema de acreditarse como una fuerza democrática, efectivamente, ¿no es cierto? Como no gané, entonces no se hace nada. Como no gané, entonces voy a obstruir. Como no gané, el señor Kuczynski tiene que venir a pedirme perdón. Entonces, esas formas, que de acuerdo, son formas, pero yo creo que sí de alguna manera afectan la percepción que del fujimorismo en general tiene la mayoría de personas. Bueno, y ahora Keiko Fujimori tiene 41 años, o sea, tiene mucho techo por delante, ¿no? O sea, ya puede postular, quién sabe, más de una vez, ¿no? Definitivamente. Bueno, si nos llevamos por la edad que tiene el actual virtual presidente, puede postular ¿cuántas veces? 4 veces más. Bueno, según las AFPs, hasta los 110 años. Bueno, 8, ¿no? Pero, claro, pero además, lo que ocurre es que ahora, claro, son 8, claro. Pero lo que ocurre es que ahora, además hay otros actores que empiezan a aparecer, ¿no? Entonces, quizás en esta elección ella ha parecido, digamos, como la única, digamos, frente al resto, pero creo que en el 2021 otros actores van a tener mucha más capacidad y van a estar mejor posicionados, ¿no? Porque cuando empezó esta campaña, habían
hoy actores que ya son vistos como viables para el 2021 ni siquiera estaban presentes en las encuestas, ¿no? Entonces, cuando hagamos la encuesta en el 2020 de los candidatos presidenciales, nombres como los de Guzmán, Verónica Mendoza, van a aparecer. El propio Acción Popular, ¿no? O sea, van a aparecer otros nombres, y entonces eso es lo que va a originar es una campaña mucho más compleja. Entonces, la competencia cada vez va a estar más dura, ¿no? Entonces, y la otra cuestión que es que normalmente los partidos que están en oposición tienen la ventaja de que como los otros están en el gobierno y se desgastan, tú no te desgastas. Pero este va a ser posiblemente la primera vez en que el partido de oposición, al tener mayoría en el Congreso, también va a sufrir desgaste. Puede haber un desgaste político, Entonces, ¿no? sí, entonces ahí hay un tema bien complejo. El último es el asunto de los gobiernos subnacionales, porque en el 2018 teníamos elecciones regionales y municipales. En 2 años. Claro, entonces lo que ha pasado como estrategia habitual de los partidos es que para no golpearse y desgastarse prematuramente, es un poco como se han retraído de la elección subnacional. ¿Qué pasará ahora? Yo creo que, claro, es que porque si algo ha quedado claro en esos últimos años de la política peruana es que las alianzas regionales y locales son claves para tener éxito. Por ejemplo, gran parte de lo que ha hecho el fujimorismo en estos años es establecer alianzas bien concretas con un conjunto de actores. Pero esos actores no tienen ninguna, digamos, vinculación ideológica, ni tampoco es militancia en el sentido tradicional. Son alianzas muy pragmáticas y que por lo tanto pueden cambiar si sienten que el viento va en otro sentido. Entonces, por esa razón, el fujimorismo tiene una tarea bien compleja, ¿no? Porque si cometen errores y empiezan a debilitarse, estos actores que ahora están ahí van a migrar, ¿no? Rápidamente hacia aquel actor político que consideren está mejor posicionado, tiene mejores opciones. Que pueda aparecer, ¿no? Hay más competencia. Y eso es bueno, para la democracia. O sea, yo creo que esa es una situación en la cual podríamos estar en camino de nuevamente reordenar por fin esta situación política con partidos de centro, de izquierda y de derecha bien definidos, ¿no? Ahora, estamos en la época, en el momento de las especulaciones. ¿Ya? Se está hablando y hasta dando nombres a través de los medios de comunicación del virtual presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál sería el perfil que debe tener un presidente del Consejo de Ministros en estas circunstancias? Bueno, para empezar, como conversamos fuera del aire con Iván hace un segundo y me decía, no, de repente podría ser alguien de afuera. ¿Por qué? Porque tiene que ser una personalidad convocante. Para empezar, porque el proceso ha dejado mucho desgaste de ambos lados y, por ejemplo, no poner a alguien como Martín Vizcarra en el primerato que tendría sentido de alguna manera, puede ser percibido, o sea, tiene demasiados anticuerpos en una bancada con 73 congresistas, eso no tiene sentido. Entonces yo creo que alguien que tenga una reputación casi intachable, ¿no es cierto?, una solvencia moral, profesional, fuera de toda duda, y que tenga una capacidad convocante importante, o un gran articulador, ¿no es cierto? Alguien que pueda efectivamente funcionar con la cantidad enorme de contrapartes con las que va a tener que lidiar este gobierno en el frente, digamos, en el Congreso, en las regiones, en los diferentes niveles de gobiernos subnacionales, para poder implementar cualquiera sea la política que vaya a hacer. No tienen mayoría en el Congreso, de hecho son la segunda minoría. Necesitan una persona que no tenga anticuerpos desde el otro lado y a quien todo el mundo considere pues alguien intachable. Esto implica que no necesariamente tiene que ser de su agrupación. No, para nada. O sea, no tiene que ser. Es más, yo diría que sería necesario que no fuera de su agrupación. ¿Tendría que ser igual también en el gabinete? No, el gabinete es un poco más flexible, pienso, ¿no? El problema es que teniendo solamente 18 congresistas, de los cuales varios son ministeriables, digamos, el señor Cheput, el señor Gino Costa, y necesitas, pues, tu operación política lo más robusta que se pueda en el Congreso y convertirlos en ministros es sacarlos de ahí. Y sobre todo a gente con un peso específico importante, ¿no? Y con capacidades de operación política también importantes. Entonces, yo creo que para un primer gabinete habría que mantener primero a los 18 congresistas en su sitio e ir viendo cómo se va desenvolviendo esto, ¿no? Y ahora lo demás es futurología. Sí. Creo, doctor Iván Lanegra, que poca capacidad de maniobra tiene en este punto don Pedro Pablo Kuczynski. Ha dicho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ha dicho del presidente del Consejo de Ministros que lo más importante es que tenga experiencia en negociación política, lo
cual da una señal de qué tipo de perfil ya empieza a buscar, ¿no? Eso es el primer tema, ¿no? Creo que efectivamente tiene varios nombres, imagino, disponibles, ¿no? Creo que el hecho de que tenga un vicepresidente con un perfil que se ha elevado en esta elección, creo que Martín Vizcarra ha aparecido como una figura, ¿no? Muy importante dentro de la política, o sea, es un gobernador exitoso. O sea, tenemos por fin un gobernador, antes presidentes regionales, que logra pasar de la política regional a la nacional de manera exitosa. Eso es también inédito, ¿no? Por fin está ocurriendo, ¿no? Y además, con un buen perfil, ¿no? Creo que fue muy injusto los ataques que recibió durante la campaña sobre temas que me pareció fue muy duro. Y a pesar de eso, él está con una sonrisa, tranquilo, diciendo, bueno, vamos a dialogar. Ahora, por otro lado... Aparentemente sería el concertador, ¿no? Sí, pero no requieres, digamos, puede ser que finalmente sea el presidente del Consejo de Ministros, puede ser que no lo sea, pero en cualquier caso tenemos una figura digamos, que no da señales, digamos, de tener unas posiciones duras, sino más bien del dialogante, con capacidad de acercamientos, tanto al nivel nacional como al nivel regional. Creo que es una función bien interesante. Ahora, otro elemento que ha señalado Kuczynski respecto a los ministros, ha dicho que tiene que hacer una combinación que le parece, dice, bien difícil, que es combinar juventud con experiencia. Y creo que lo que alude es que, claro, necesita sin duda mucho dinamismo y capacidad de acción, ¿no? A los ministros, pero al mismo tiempo una experiencia mínima en un contexto bien difícil. Como hemos visto, es un juego muy complejo. Entonces, quieres personas que tengan capacidad de comunicación, que tengan capacidad de negociación, que tengan acercamiento a los grupos políticos. Entonces, es una tarea bien compleja, ¿no? Ellos, entiendo, están reuniéndose en estos días para empezar a evaluar las personas. Pero antes de todo eso, digamos, para cerrar este comentario, creo que un elemento que seguramente ya están definiendo es qué cosa es lo que quieren como gobierno en estos próximos años, es decir, cuáles son las tareas específicas que piensan alcanzar, porque también eso es lo que te ordena, ¿no? Si tú tienes claro ya cuáles son las 3 o 4 cosas claves que quieres conseguir en los próximos 2, 3 años, ya seleccionas tu perfil en virtud de quiénes son las personas más adecuadas para cumplir las tareas. Entonces, porque claro, no tiene mucho sentido empezar con las personas y luego pensar qué vamos a hacer. En realidad, la tarea creo que en este momento tiene que buscar el perfil. Es qué cosa quiero hacer y en virtud de eso yo busco el perfil de las personas. Poner a los caballos delante de la carreta. Sí, eso a veces parece muy de sentido común, pero a veces no se hace, exactamente. A veces no se hace, ¿no? Y creo que esa es una tarea central. Entonces, ¿qué cosa requiere el país? Requiere sin duda generar un consenso mínimo para la gobernabilidad y requiere conseguir algunas reformas básicas en seguridad, en temas económicos y en temas de inclusión. Bueno, el tema económico yo creo que le va a ser más fácil a don Pedro Pablo Kuczynski, aunque viendo el panorama internacional tiene complicaciones. Pero el tema de la seguridad ciudadana, que son 2 puntos pilares que él ha señalado, va a ser un poco problemático. ¿Cómo observa usted ese tema? A ver, de los varios, bueno, debe haber sido 8 o 9 programas de gobierno que tuve la oportunidad de leer y conversar con algunas de las personas involucradas. Pero ha señalado esos dos. Sí, claro. A lo que voy, lo que quería decir es que en términos de seguridad ciudadana, el de Pedro Pablo Kuczynski es probablemente el más completo y el más robusto, ¿no? Con mayor profundidad técnica, con mayor conocimiento del asunto y todo lo demás. El tema de la implementación pasa, efectivamente, por una serie de reformas que tienen que aprobarse en el Congreso. Yo no creo, y esto es clave, que la señora Fujimori o su bancada, habiendo estado básicamente subidos en un caballo de batalla, que era el tema de la mano dura y la seguridad ciudadana, se vayan a oponer a estas reformas, porque son tremendamente importantes. Yo no sé en este momento si la seguridad o la economía, cuál de los dos es realmente más importante para la mayoría de peruanos. En cuestiones económicas, la paleta se parece bastante, es un poco mantener las líneas de base hasta ahora, responsabilidad fiscal, no farrearse los ahorros, mantener una estabilidad monetaria relativa en el BCR. Aparentemente se quedaría el señor Julio Velarde en ese sentido. Eso no se va a mover mucho. Y en general, efectivamente, el señor Kuczynski tiene pues una experiencia larga en temas económicos, tiene unos contactos realmente impresionantes, su Rolodex debe ser de locos, ¿no? Pero ha sido saludado desde el exterior, ¿eh? No, claramente, ¿no? Es un tipo que, a ver, tiene un montón de años haciendo esto. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente no me parece que vayan a haber reformas mayores en términos económicos, sino manteniendo las líneas de base que tenemos desde
los 90, se va a construir sobre eso para tratar de mejorar la inclusión o la sensación de inclusión. No hay que olvidarnos de una cosa, el señor Kuczynski cuando fue ministro del señor Toledo, tanto como ministro de Economía como presidente de su Consejo de Ministros, fue quien insertó el tema del chorreo. Han pasado 15 años y el chorreo no ha funcionado tanto y los 15 años hemos crecido una barbaridad. Entonces, en términos económicos, digo, en PBI. Entonces, hay varias cosas que yo no creo que vayan a cambiar radicalmente, digamos, en términos económicos, ¿no? Muy bien. Lamentablemente el tiempo nos ha quedado muy corto, nos ha vencido el tiempo. Y nuestro agradecimiento, por cierto, al doctor Iván Lanegra, analista político, catedrático de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Universidad del Pacífico, y nuestro colega Luis Dabeluí, que el día de hoy nos ha acompañado. Él es analista político y columnista del diario Perú 21. A ustedes, muy agradecido por vuestra presencia. Muchas gracias a ti. Sí, gracias. Amigos, a ustedes muchísimas gracias. Mañana, Dios mediante, estaremos con otro espacio similar. Gracias, muy buenos días.